Muy bien. Vale, pues vamos allá. Voy a intentar ser lo más sincrético posible para no alargarme, ya que luego tenemos esta parte con el doctor Ojea. Entonces, deciros que, bueno, BEMER es un avance científico, ahora vamos a hablar con un poquito más de calma, es un avance científico que ya lleva, que ya conocemos desde hace muchos años y concretamente son 10 los años que lleva en España y por lo tanto que se empiezan a activar equipos de personas que, como nosotros, hacemos difusión de esta terapia porque es es un dispositivo, primero es un dispositivo médico, catalogado como médico, es un dispositivo DOSA, que viene del Instituto de Microcirculación de Berlín, desarrollado por el equipo del profesor Rainer Klopp, y que tiene multitud de estudios científicos que avalan su eficacia, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es acompañar a las personas que deciden adquirir un aparato BEMER, porque no es un aparato que vayamos a encontrar en ninguna tienda, no es un aparato que podamos ir a MediaMarkt y adquirir uno, que haya una hojita de instrucciones, sino que al ser un aparato médico, tiene que haber un asesor respaldando su uso y acompañando a la persona que se decide a utilizar este dispositivo. Una vez dicho esto, vamos a ir, a ver, ahí. Bueno, lo veis bien, ¿verdad? Todos. Muy bien. Pues, perdonad, ¿a quién le interesa Bemer? ¿A quién le interesa la terapia físico-vascular? Pues a todos. Eso es importante que lo sepamos para empezar, porque todos estamos sometidos a la enfermedad o a diversas dolencias que quizá no llamemos enfermedad, pero seguro que os suenan cuando hablamos de cansancio crónico, cuando hablamos de dolores leves, cuando hablamos de problemas relacionados con el deporte, con el acondicionamiento deportivo y, lógicamente, sobre todo cuando ya hablamos de enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades, lesiones recidivantes en el deportista, incluso todo aquello que conlleva el cumplir años, ¿no? Sabemos que nuestro organismo es maravilloso, pero con el paso de los años, como un grifo que acabamos de instalar y que funciona a la perfección, pero que acabo después de abrirlo y cerrarlo 20.000 veces, pues empieza a perder, empieza la goma a dilatarse, empieza a no funcionar del todo bien, pues nuestro organismo pasa lo mismo y todos queremos cumplir años con la mayor calidad de vida. Por lo tanto, la terapia físico-vascular puede ayudarnos en todas esas etapas de la vida y en todas esas situaciones. Estemos enfermos o queramos prevenir la aparición de la enfermedad, lo cual es muy importante porque la medicina natural siempre se ha centrado en la prevención o ha remarcado mucho la prevención y eso es algo en lo que no pensamos demasiado. Pensamos en la enfermedad cuando ya la tenemos encima y queremos que no esté en nuestra vida. Pero bueno, muchas veces hay que hacer prevención, sobre todo cuando vamos, como decía, cumpliendo años. Entonces, las circunstancias vitales pueden hacernos enfermar y a menudo enfrentamos grandes retos, como son enfermedades inflamatorias y degenerativas crónicas. Hoy en día se habla mucho de la inflamación invisible, de la inflamación interna, de la inflamación eh, digestiva por los hábitos de vida, incluso de la inflamación del sistema nervioso. ¿Mm? Nuestros hábitos de vida hacen que vivamos en estrés, lo cual nos coloca en un terreno propio para sufrir la enfermedad. Eh, las toxinas, las radiaciones, el exceso de trabajo, el exceso de estímulos mentales. Es decir, son muchas las circunstancias que enfrentamos hoy en día
y que nos llevan a sufrir la enfermedad. El objetivo para la mayoría de personas, por lo tanto, es envejecer, o yo diría no solo envejecer, vivir con salud y vitalidad. Vamos a ver cómo podemos conseguirlo. Nuestro, en nuestro organismo todo funciona con energía. La energía, bueno, todo el universo funciona con energía. Y igual que una estufa, aquí tenemos una estufa, bueno, un poquito antigua, ¿verdad? Pero a la izquierda veis un diagrama de una célula. La célula, que es nuestra parte constitutiva más pequeña, podríamos decir, es la encargada en sus mitocondrias de generar la moneda de cambio energética, es decir, aquello que en cualquier momento se puede utilizar. Pensar que estamos utilizando energía incluso cuando dormimos, cuando pensamos, es decir, hay un gasto de energía muy grande, aunque en algunos casos estemos prácticamente quietos. Y esta moneda de cambio es la ATP, adenosin trifosfato, es esto que vemos aquí, esta primera flecha de la izquierda. Para conseguir esto, la, la mitocondria celular necesita oxígeno y necesita nutrientes. Todo esto lo obtenemos con la alimentación, con la nutrición, con la respiración y podemos conseguir en estas mitocondrias ATP, es decir, energía, y también un desecho, una parte de tipo toxina, el lactato, del cual tenemos que deshacernos. Todo eso, todo ese proceso tan importante eh, en el organismo, porque todo, la digestión, el sueño, todo requiere energía, todo eso lo necesitamos que esos nutrientes lleguen a nuestras células y lleguen a nuestras mitocondrias que están dentro de las células. Todo ese oxígeno, esos nutrientes, esas vitaminas, a veces medicación, de todo tipo, sueros, inyecciones. Todo eso tiene que llegar a nuestras células y la única vía es el aparato circulatorio. El aparato circulatorio, eh, siempre pensamos en el corazón es el gran impulsor o el primer impulsor de la sangre a través de las arterias y desde las arterias va a llegar a todas esas células. Pero para llegar a todas esas células, las arterias tienen que irse haciendo cada vez más pequeñas. Por lo tanto, ahí veis en este dibujo esquemático las arteriolas. Y estas arteriolas cada vez se van a ir haciendo más pequeñas, se van a ir ramificando hasta que llegamos a esta zona capilar donde eh, los vasos sanguíneos son tan pequeños que pueden pueden aportar los nutrientes hacia la célula. Es el lugar donde la célula se nutre de lo que le lleva la sangre y al mismo tiempo la sangre, estos capilares, recogen este lactato, recogen estas materias que han sobrado, que son desechos de la nutrición celular y van a llevarlo al torrente sanguíneo para que esto pueda expulsarse convenientemente. Por lo tanto, aquí tenemos vénulas que van a ir a desembocar en venas y van a pasar por el corazón, de nuevo los pulmones para excretar el dióxido de carbono. Es decir, es todo un proceso en el cual nuestras células se nutren y se libran de sus desechos. Esto es, la respiración celular es, digamos, esencial para la vida. Y de la única manera, repito, que puede llegar estos nutrientes y de la única manera que podemos deshacernos de estos desechos es a través de este terreno circulatorio, sobre todo de esta microcirculación que ocupa, para que os hagáis una idea, 7.000 metros cuadrados. 7.000 metros cuadrados la microcirculación o la circulación de una sola persona. Podemos dar la vuelta al mundo 2 veces y medio con la circulación de una persona.
para que os hagáis una idea de que todo nuestro organismo está repleto de este entramado, de esta malla, que es la que nos provee de nutrientes, la que provee de nutrientes a nuestras células. Aquí podéis empezar a ver, esta parte es muy importante, cómo la sangre circula dentro de los vasos. ¿Eh? Si os fijáis, las paredes tienen un movimiento de estrechamiento y de ensanchamiento. Ahora vamos a conocer este movimiento un poquito mejor. Es un movimiento que hace pocos años no se conocía, la vasomoción. Y estos nutrientes, aquí vemos glóbulos rojos, circulan por el interior de los vasos sanguíneos, sean grandes o sean pequeños. Y ahora vamos a ver esta vasomoción con una imagen real. Hasta ahora hemos visto dibujos, diagramas que se acercan a la realidad, pero que en el fondo están muy lejos de la realidad. Y ahora vamos a ver un vídeo de la vasomoción, una imagen tomada con microscopía intravital. Estas imágenes son tomadas en el Instituto de Microcirculación de Berlín, como os decía, y son imágenes muy difíciles de tomar y de conseguir. Vamos a ver lo que es la vasomoción. Es un vídeo muy cortito. Fijaos cómo circula la sangre por estos pequeños vasos. Una cosa que quizá os extrañe es que en algunos tramos la sangre circula en dos sentidos. Esto es algo que a mí me extrañó mucho también la primera vez que lo vi. Siempre pensamos que la sangre circula en un solo sentido, pero se produce una especie de succión al haber esta vasomoción. Si os fijáis, es muy leve, pero los vasos sanguíneos se estrechan y se ensanchan ligeramente. Pronto lo vais a ver un poquito más claro. El movimiento vascular, esta vasomoción, se va atrofiando, se va bloqueando. ¿Cuáles son las causas? Pues el ruido, la sobrecarga de estímulos, ya hemos hablado hoy en día, ¿no? Las redes sociales, Internet, el ordenador, las toxinas ambientales, la comida rápida, la falta de ejercicio, ¿no? El sueño de mala calidad, el estrés, por supuesto, el estrés sería nuestro, por decirlo así, nuestro enemigo número uno. El envejecimiento normal, ¿no? Como ya hemos dicho, hace que las cosas pues vayan funcionando cada vez peor. Y vamos a ver una afirmación de una de las organizaciones de mayor renombre internacional respecto a las enfermedades vasculares, ¿no? Que nos dice que las enfermedades de los vasos pequeños, o sea, la mala vasomoción, los bloqueos de la sangre en estos pequeños vasos son el punto de partida de enfermedades importantes como la hipertensión arterial, la diabetes, los derrames cerebrales, los infartos, la demencia y otras enfermedades del cerebro, etcétera, etcétera. Es decir, hoy en día la ciencia reconoce que toda enfermedad, incluso la enfermedad aguda, pero sobre todo la enfermedad crónica, está asociada a problemas de esos pequeños vasos. Es decir, el hecho de que esos pequeños vasos no funcionen correctamente hace que tengamos una mala nutrición de las células, células del hígado, del páncreas, de la piel, del pelo, de los huesos, etcétera, sea lo que sea. Y, y por lo tanto es digamos, un terreno abonado a la enfermedad. Aquí tenemos, bueno, un artículo sobre estos problemas, un artículo de la American Heart Association. Eh, ya lo comentaremos luego, pero hay multitud de estudios que avalan eh, la terapia físico-vascular como forma de mejorar el organismo y de combatir la enfermedad. Una función importante de la microcirculación. Bueno, esto ya lo hemos visto. Vamos adelante. El interés de la investigación clínica hoy en día es muy alto, ¿vale? Ya que se han publicado más de 800 artículos al año
en los últimos 3 años en revistas de prestigio médico como Medline. Fijaros, esta es una de mis diapositivas de las que más me gusta, ¿no? Eh, Imaginámonos una persona que tiene un dolor en el pecho, un dolor en el brazo izquierdo, sobre todo lo que llamamos el dolor precordial, y eh, se asusta porque lo relaciona con el corazón, con la circulación, y va al médico, el médico le hace una angiografía, que es una fotografía de las arterias. En la angiografía vamos a ver esto que veis aquí, esto es una angiografía. Solo se ven los vasos mayores de 500 micras, por lo tanto se ven arterias ya un poco grandecitas, ¿vale? Fijaros todo lo que es invisible en la angiografía, todo lo que es menor de las 500 micras. Con lo cual, toda esta microcirculación, todo este entramado que estáis viendo ahora, puede estar bloqueado, puede estar esa vasomoción, ese movimiento puede estar dificultado y no lo vamos a ver en la geografía, con lo cual es posible que el médico nos dé una palmadita en la espalda y nos diga, bueno, puede usted volver a casa tranquilo, tranquila, porque no tiene ningún problema, sus arterias están limpias, su corazón funciona, pero no estamos viendo la microcirculación, en este caso la microcirculación coronaria. ¿Vale? Fijaos que muchas veces nos pasa desapercibida por delante de las narices la enfermedad o en estas técnicas de diagnóstico por la imagen. Aquí vemos, bueno, otro dibujito, vemos cómo si la vasomoción es correcta y las células musculares lisas de estos vasos sanguíneos se mueven correctamente, va a llegar una buena nutrición a las células, aquí las vemos muy contentas, ¿vale? Aquí vemos otro vídeo, aquí es importante porque estos son los vídeos más interesantes, porque son muy difíciles de ver y aquí vemos realmente cómo se produce la vasomoción y de qué estamos hablando. Fijaos, antes de la estimulación de Bemer, antes de la estimulación de la terapia físico-vascular, en estos vasos de los que estamos hablando, fijaos la circulación que veis aquí, sobre todo fijaos en la velocidad de esta sangre, esto parece que no fluye mucho, ¿verdad? Tras 3 minutos de estimulación, 3 minutos de estimulación ya podemos ver cómo esto está mejorando, esto empieza a fluir más. Si os fijáis en la derecha, veréis que en este vaso más grande empiezan a ver, ahora lo veremos mejor, unos circulitos un poquito mayores. ¿Lo veis? Estos circulitos. Fijaros, después de 6 minutos, cómo está circulando la sangre y por lo tanto cómo estamos nutriendo las células y cómo estamos despejando, liberando a las células de esos desechos. 30 minutos después de la estimulación con terapia físico-vascular. Fijaros, esto es un torrente y estos circulitos que os comentaba antes son glóbulos blancos, los responsables de la inmunidad. Antes no los veíamos y ahora vemos cada vez más. Vamos a ver la comparación antes y después de la estimulación con la terapia físico-vascular. De ahí que el uso de esta terapia físico-vascular sea indicada para estimular el flujo sanguíneo de los vasos sanguíneos, porque lo que va a hacer es directamente estimular la vasomoción de forma inmediata. Como habéis visto, a los 3 minutos ya se estaba notando. Sabemos, hay una constatación científica de que en 3 minutos, prácticamente de forma inmediata, ya estamos estimulando
la vasomoción y, por lo tanto, la circulación en estos vasos pequeños. Por lo tanto, Bemer puede mejorar una microcirculación deficiente para favorecer el rendimiento físico y mental, los procesos de recuperación, es decir, sobre todo esto es muy importante. Bemer, la terapia físico-vascular, no es una terapia para la diabetes, no es una terapia para la fibromialgia, no es una terapia para el síndrome de Raynaud o para la artritis reumatoide, sino que lo que hace es activar la capacidad curativa del organismo frente a cualquier problema. Y si estamos en salud, vamos a mantener esa salud. Entonces va a incidir en el sueño, el bienestar, la calidad de vida y a mejorar ciertos cuadros clínicos, problemas, por ejemplo, problemas de cicatrización crónicos, enfermedades crónicas degenerativas del aparato musculoesquelético, la esclerosis múltiple, se me ocurre, problemas crónicos, hernias discales, polineuropatías causadas por diabetes mellitus, otros tratamientos contra el cáncer. La diabetes es uno de esos casos en los cuales pues hay problemas en los nervios, problemas en la cicatrización, problemas en la visión, también la fatiga crónica, perdón, el estrés crónico, la esclerosis múltiple, la fibromialgia, todo lo que son dolores agudos y crónicos. Y en general, porque aquí no acabaríamos, podríamos hablar prácticamente de cualquier patología, de cualquier dolencia en general como apoyo complementario en el tratamiento de numerosas enfermedades. No sé si me he saltado alguna diapositiva, pero deciros que esta microcirculación, mejor aparece ahora, pero me da la sensación de que he saltado algo, esta microcirculación, hoy en día sabemos que es más del 90% de la circulación. Esto es importante, hago aquí una pausa antes de ver este otro vídeo. Más del 90% de la circulación general es microcirculación. Es decir, una vez el corazón ha impulsado la sangre en la arteria aorta, la primera gran arteria, esta arteria se va a dividir en arterias más pequeñas y estas en otras más pequeñas, y llega un momento en el cual el impulso del corazón ya no está presente. Si la sangre avanza por los vasos sanguíneos cada vez más pequeños, es gracias a esta vasomoción, es gracias a este movimiento de estrechamiento y dilatación de los vasos sanguíneos, que tiene que suceder de forma normal, natural, pero que, como ya hemos visto, se va ralentizando y se va bloqueando con la edad, con el paso del tiempo y debido a todos estos factores que ya hemos identificado. Vamos a ver este nuevo vídeo muy interesante. Fijaos de nuevo la velocidad con la que está circulando la sangre, sobre todo en este vaso central. Esto se ve aquí como muy bloqueado. Y fijaros por abajo, es impresionante cómo esto empieza. Fijaros de la estimulación. Habéis visto cómo cambia en segundos y cómo esto se convierte en un torrente. Este vaso que parecía prácticamente bloqueado, ahora está fluyendo perfectamente. Y esto, con el debido tiempo, lógicamente, va a conllevar pues, unas mejorías muy importantes en nuestra salud. Aquí volvéis a verlo, esta secuencia. No sé si me he saltado una. No. La terapia Weber mejora, por lo tanto, la distribución sanguínea en los vasos más pequeños. Como decíamos, muchas enfermedades pasan desapercibidas. Aquí vemos
lo que es perceptible, lo que está en la superficie, lo que se puede ver, pero la vasomoción y la microcirculación correctas no las vemos, pero están ahí sustentando nuestra salud, nuestra producción y distribución de energía correctamente, los mecanismos de regulación eficaces y por lo tanto el médico interno actúa cuando todas las células están bien nutridas y libres de desechos. Bemer, la terapia físico-vascular, mejora la vasomoción, el riego sanguíneo en la microcirculación, el reflujo venoso y la extracción de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que llega a las células. Aquí tenemos otro artículo científico en alemán, en este caso. Aquí vemos la evolución de, este es el primer aparato Bemer que hubo, un momento para la nostalgia. Aquí vemos pues la Bemer Pro, que por ejemplo es la que tengo yo todavía, y aquí vemos la Evo, que es la última versión desarrollada y comercializada a partir de 2023. Luego la veréis en acción con el doctor Ojea. El efecto de los dispositivos Bemer está certificado y científicamente probado. Bemer tiene algunas de las mejores certificaciones, de las más reputadas del mundo. Aquí vemos estas células de nuevo, enfadadas, tristes, las toxinas, procesos inflamatorios como recordatorio, enfermedades inflamatorias, vasculares, diabetes, etcétera, infartos. Un nuevo recordatorio de lo que comporta una microcirculación deteriorada. La terapia físico-vascular Bemer estimula los procesos de vasomoción, puesto que esa vasomoción está en todas partes. Por lo tanto, es un apoyo muy útil para el proceso de recuperación en todos los cuadros clínicos. Pequeño vídeo para que veáis. Bueno, aquí ya habéis visto el dispositivo, una primera presentación. Alguna pequeña pausa. Ya me queda poquito, pero alguna duda, alguna cosa que queráis comentar ahora mismo. Si no, solo me digo a mí y por saber si queréis hacer algún comentario. Seguro que hay dudas. Bueno, veo que de momento no. Vale, pues yo sigo un poquito más. Este es el B-Body, esta especie de colchoneta. Es el lugar donde se hace la aplicación de cuerpo entero, es decir, todo el organismo recibe la señal que sale de este aparato, de este dispositivo, y esta señal es enviada a esta colchoneta o B-Body y todo nuestro organismo, todas las células, todos nuestros vasos sanguíneos reciben la señal de Bemer, de la terapia físico-vascular. El BIVET es la aplicación durante el sueño. Esto es algo que
no quisiera extenderme mucho, pero es una manera no solo de mejorar el sueño, sino de en sí, sino de mejorar cualquier eh, proceso patológico, profundizar en ello. Eh, y además hoy en día una colchoneta para el uso durante el día y hay una colchoneta para el uso nocturno, con lo cual ya no, como antiguamente había que mover la colchoneta, la única que había, de la cama a otro lugar, sofá, etcétera, y hoy en día eso ya es mucho más cómodo. El BiPAD es la aplicación en áreas pequeñas, es decir, podemos tener una aplicación global en todo el organismo y podemos aplicarlo pues, en las rodillas, en un hombro, en el páncreas, en el corazón, en los pulmones, en cualquier lugar, en la columna vertebral, en cualquier lugar en el cual tengamos un problema. Reactive el audio, vamos a ver, ¿me escucháis? ¿Sí? ¿Se me escucha? Pedro, ¿puedes confirmarme que se me escucha bien? Sí, David, alto y claro. ¿Vosotros lo escucháis ahí también? ¿Los demás? Sí, ¿Estáis yo te bien? digo muy bien. Vale. Sigo, el B-Spot es una aplicación también puntual, diferente al B-Pad. La salud durante el sueño, el programa de sueño, patentado por Bemer, mejora la calidad del sueño, la regeneración de todo el organismo, la desintoxicación y la desacidificación. Los que estamos metidos en el tema de, bueno, de la salud natural sabemos lo importante que es que el organismo no esté ácido, sino ligeramente alcalino y que la enfermedad, la mayoría de enfermedades se producen en un terreno ácido. Bueno, aquí tenemos todos estos componentes de los que os he hablado, el B-Body a la derecha, esta colchoneta más blanca que es para el programa del sueño, el B-Pad que es esta especie de franja o faja, más bien podríamos decir, cinturón, etcétera, otros dispositivos más pequeños, el emisor. Aquí tenemos un pequeño vídeo sobre una parte de Bemer que es lo que hoy en día llamamos la luz, el light, ¿no? Que es para problemas de la piel, muy interesante también, también con un sistema patentado para problemas de la piel, psoriasis, etcétera, etcétera, rosácea, lo que queráis. Vamos a verlo. No me voy a extender mucho sobre estas cosas más particulares que creo que son interesantes si a alguno le interesa y queréis profundizar en algunos aspectos, ¿vale? Pero en este caso, pues, este dispositivo para problemas dermatológicos, pues, tratamiento del acné común, de leve a moderado, mejora del aspecto general de la piel, mejora en casos de inflamación, el acné común, las arrugas, etcétera, uso cosmético, como veis, reduce arrugas, líneas de expresión, favorece la cicatrización, influencia positiva en inflamaciones de todo tipo, ya hemos visto la parte interna, también a nivel externo, influye positivamente en músculos y articulaciones. Aquí vemos un poquito las radiaciones, como llega muy profundamente, no solo a la dermis o al subcutis, sino a la musculatura. Bueno, y aquí un poquito a nivel de reflexión, en la primera mitad de nuestra vida sacrificamos nuestra salud para ganar dinero y en la segunda mitad sacrificamos el dinero para recuperar la salud, algo que parece ser que dijo Voltaire hace ya mucho tiempo. Aquí podemos ver las eh, oficinas centrales de Bemer en Liechtenstein. Esto creo que no hace falta, creo que es importante que vayamos a cosas de otro tipo.
Bueno, simplemente ingeniería suiza, fabricación alemana, ingeniería suiza, una red de ventas mundial, éxito desde 1998 y, lo más importante, cientos de miles de usuarios en todo el mundo, usuarios satisfechos. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Voy a dejar de compartir. Y ahora sí que quisiera volver a abrir por si cualquiera de vosotros tiene alguna duda antes de pasar. Me he ajustado bastante, me sorprendo a mí mismo, me he ajustado bastante al tiempo que me había puesto, unos 45 minutos. Y antes de dar paso al doctor Ojea, a Pedro Ojea, pues quisiera ver si de entrada hay alguna duda. Sé que alguno de vosotros, alguna, pues se ha conectado un poquito tarde. Ahora es el momento de resolver cualquier cosa. Más adelante también lo será, pero ahora que estamos todos juntos, quizás sería un buen momento para abrir unos breves instantes para resolver dudas. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis comentar algo? ¿Nadie tiene dudas? ¿Tan bien lo he explicado? ¿No hay dudas? Quiero aprovechar para contar una historia. Gracias, David, por lo que nos has comentado. Gracias, Pedro. Sí, Quiero aprovechar para comentar una historia claro. de cuando yo conocí Bemer como médico, conocí Bemer y también como paciente. Estaba recién lesionado de bueno, del cuádriceps de la pierna de jugar a fútbol y sabes estas cosas de la vida que de repente te aparece la solución en la puerta de casa y me apareció un asesor Bemer para decirme, ostras, pues mira, yo tengo exactamente esta máquina que sirve para tratar esto es muy eficaz. Yo, bueno, sí, seguro, seguro, tal, no sé qué. Bueno, sorprendentemente, me dice, bueno, te la dejo unos días, pruébala. Pruébala tú en tu casa unos días. Yo, ostras, alguien dejándome gratis algo unos días, uy, o me Ya, quiere estafar, o, o igual es buena persona y me lo está prestando porque realmente funciona. Bueno, resultó ser la segunda. A los 3 días me recuperé de una lesión de rotura de fibras, que como médico puedo identificar claramente cuándo es eso, en 3 días poniéndome la máquina en el cuádriceps. Dije, wow, aquí hay algo, en esta máquina hay algo. Entonces, bueno, yo en ese momento decidí comprarme una, empezar a probarla en deportistas, que es uno de los campos principales donde aplico la medicina integrativa. Y de ahí, bueno, cada vez con más pacientes y probando también en cosas raras, ya te contaré un poco más adelante, cosas raras también donde ir probándolo. Antes se hablaba del fenómeno de Raynaud y todo eso. Vamos a hablar de eso después. Sí te quiero decir que la parte más importante que yo creo para lo que es útil Bemer y por qué nos estamos encontrando hoy aquí nosotros es porque quizá tú estás en uno de esos momentos de, bueno, hay algo que quiero resolver, hay algo que quiero para mi vida mejorar. Quizá no es la Bemer, quizá es esta conversación, esta conferencia, hablar con nosotros, con David, conmigo, con Luis, que en un rato te contará su experiencia. Porque hay algo que quieres resolver. Hay algo que para ti en este momento es importante. Viernes por la tarde. Vuelvo a agradecer que estemos aquí todos un viernes por la tarde. Esto es moral. Y, y bueno, yo te quiero contar ahora, además de mi experiencia, qué relación tiene un remedio llamado Bemer, que ya ves todos los efectos que tiene en el cuerpo físico, con lo que para mucha gente la palabra terapia es así como muy terapia, y yo te quiero traer hoy un nuevo significado de terapia, que es el significado etimológico. ¿Qué creéis vosotros que es terapia? Así de entrada, ¿qué es para Andrea, Flor, M. Ángels, M. J. Monse Nieto, Pepe Royce, Rosa Marrugat? Si yo te digo terapia, ¿qué es para ti terapia? Todos a la vez no, que se bloquea el Zoom, que tiene un sistema de colapso que alma así un cortocircuito, si hablan todos a la vez.
De verdad, todos a la vez no, ¿eh? No. Bueno, palabra terapia. David, ¿para ti qué es palabra terapia? Si yo te digo terapia, ¿qué me dirías? Bueno, para mí la terapia es una vía para conseguir un equilibrio en el cual tenemos un bienestar no solo físico, porque sabemos hoy en día que la enfermedad tiene raíces que no son físicas y el físico es el lugar donde se manifiesta la enfermedad, podríamos decir, ¿no? Entonces, la terapia es aquello que pretendemos que nos lleve a la salud. Y ahí podríamos preguntar qué es la salud, Bueno, pero pero ya es un acercamiento, ¿eh? Ya claro, es... Mira, yo trabajo en el hospital y te digo, allí el planteamiento no es llevar hacia la salud, es curar la enfermedad. claro, Son planteamientos completamente diferentes si uno se los toma en serio. El hospital es, estás enfermo, cúrate. Llevar hacia la salud es otro proceso, muy diferente y gracias, porque está súper bien orientado eso. Terapia etimológicamente significa camino hacia Dios. Teo patos, camino hacia Dios. O sea, algo, no sé si a vosotros os... Bueno, yo no soy religioso en el sentido de iglesia, islam, cristiano, nada de eso. Hablo de algo más, nivel fuerza universal, conexión con algo más allá del cuerpo físico. Cuando hablo de Dios. Y a mí me parece súper, súper bueno esto que estamos haciendo hoy aquí, de integrar avances tecnológicos guapísimos, alemanes, de 30 años de evolución con tantos pacientes y que realmente se lo pones a una rodilla enferma y la rodilla a los 10 minutos mejora con, bueno, lo que es la parte de medicina integrativa que te queremos contar hoy y con casos específicos. Porque es una mezcla potentísima. O sea, si hoy en día todo lo que es el sistema médico consiguiese integrar lo que es la parte, para que me entiendas, espiritual del proceso de sanación, terapéutica, estaríamos hablando de algo muy, muy, muy resolutivo. Muchos nos empoderaríamos en nuestra salud. No solo en estoy enfermo, entonces me curo y necesito de otro que me cure, sino yo en mi propio proceso de sanación voy a empezar a hacerme preguntas, voy a empezar a encontrarme con soluciones que quizá antes, cuando, digamos, estaba bien, todo estaba bien, como la foto esa del corazón, ¿no? Bueno, veía solo el corazón de la angiografía, veía solo el corazón, la parte de arriba del iceberg. Ahora verlo todo me abre un campo diferente. ¿Vamos bien? ¿Os interesa? ¿Sí? Sí, si queréis comentar ahí por chat también, comentar alguna pregunta, algo que os ayude a ir comprendiendo mejor esto que venimos a hacer hoy, sois muy bienvenidos. Si no, pues también y avanzamos. Que a hay... mí desde luego me interesa mucho porque creo que a veces vemos la enfermedad desde una óptica muy pequeña y la enfermedad y la salud, ¿no? Es decir, algo de lo que quiero liberarme, eso es la enfermedad, y quiero una pastilla con la que yo tomándomela me libre de ese mal rollo, ¿no? Tal cual. Y en ese momento de angustia estamos todos, ¿eh? Cuando llega esa situación de, uff, ahora para seguir trabajando, para estar bien con la familia, para hacer las tareas, ¿cómo lo resuelvo rápido? Vamos allá. Yo también he traído una presentación que te que quiero que sea el apoyo al tema que estamos hablando hoy, que es esta integración. Ok, voy a integrar avances tecnológicos tan guapos como Bemer con qué pasa cuando estoy ante una enfermedad grave y necesito soluciones. Y la parte física solamente no me lo va a resolver. O peor, ojo, cuidado. ¿Y si me resuelve la parte física, pero la causa que generó esa manifestación en el cuerpo sigue y me sigue afectando? Vamos a vivirlo y a hacer ese proceso aquí en directo.
Primero, para eso es necesario saber. Para llevar a cabo ese proceso de integración, como ahora David tan profusamente, inteligentemente en el tema nos contó de Bemer, es necesario saber cosas. Es fundamental tener un conocimiento de, bueno, sé de medicina, sé de ciertas terapias, sé de la vida también, sé de remedios naturales. Yo tengo que llevar a un nivel de, bueno, con que yo me autorizo a tratar a otros o me autorizo a tratarme a mí. Hay un principio en medicina que se llama primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Eso es lo que nos avisa. Cuidado, porque es posible hacer daño con terapias, con tratamientos, con la frustración que genera probar algo y que luego no funcione, o poner toda la confianza en algo y que luego no me funcione. Eso genera un daño que es muy, muy, muy bueno de entrada tener claro. Va. ¿Y si adquiero un saber integrador? Medicina alopática, ciencia tradicional, ciencia incluso vanguardia de la ciencia mundial como es Bremer, con la otra parte. Porque hoy se habla mucho de intestino, de cerebro, de relación intestino-cerebro, microbiota. Yo te podría contar de eso un montón, pero creo que de esto, creo que la parte más interesante es en lo que vemos nosotros en el día a día. ¿Tú qué ves aquí? Probablemente ves un átomo, ¿no? Un esquema de un átomo, como nos lo pinta la física. Como antes se veían los dibujitos de los vasos sanguíneos que estábamos comentando aquí Luis y yo. No sé, si me dijesen que es una carretera con coches en Tokio, diría, podría ser eso también. Si me dijesen que es, no sé, un río visto desde arriba, podría ser eso también. Te quiero decir esto porque, por ejemplo, el átomo es algo que nunca se ha visto. Nunca un físico ha visto un átomo. Nunca ha encontrado... mira, esto es un átomo. Es algo que en base a un saber médico se ha llegado a una conclusión. Ah, bueno, entonces podemos definir que lo que compone la célula que tiene todos esos eh, proteínas, órganos para funcionar. ¿Cómo? También tiene microbios que funcionan, sí, de ahí vienen las mitocondrias. Bueno, toda una historia con la cual funciona tu cuerpo, el mío, el cuerpo de Luis, la rodilla del paciente, el corazón del paciente. Viene de una idea original. Bueno, esto viene de la idea básica fundamental, un átomo. La idea básica fundamental, aquí. A ver, te lo voy a preguntar. Qué es para ti esto? Aunque no lo hacía. Este tema de medicina está en el cuerpo, según la foto. Te atreverías a decir, bueno, ¿qué es esto que estoy viendo? Ahora estás condicionado, claro, porque venimos hablando de medicina durante todo este rato. Pero igual si estuviésemos hablando de, no sé, vías de tren durante media hora, aquí empezarías a ver algo mucho más relacionado a un tren. ¿Qué te quiero decir con esto? Desde el lugar que ve uno lo que ve, influye muchísimo. Influye en eso que ve. Esto es una foto de el supuesto ADN. Digamos, la cadena de ADN. Esto, alguien dijo, mira, esto es el ADN en foto, donde está codificada la información que va a todas las células del cuerpo. Esto es la primera foto, digamos, de lo que se llamó un átomo. Yo quiero que poco a poco vayas viendo que si yo te dijese, mira, eso es el Sol, quizá me dirías, ah, ok, Pedro, te creo. O si te dijese, esto es un pelo del cuerpo visto en aumento, es cierto. Que el lugar desde el que uno ve lo que ve influye de manera fundamental. Así como antes decía David, es que el síntoma se le ve como algo físico que hay que resolver. Claro, eso es como lo vemos, digamos, en la ciencia tradicional, o más que tradicional, convencional, moderna. Por ejemplo, si le preguntásemos a una mujer de una cultura chamánica, estáis viendo las diapositivas ahí, ¿verdad? Veis una mujer en pantalla.
Sí, sí, me confirmáis, David, ¿lo ves ahí? Sí, se ve todo perfecto, ok, listo. Le preguntásemos a esa mujer que está en pantalla, ¿qué es para ti la enfermedad? Viene de una cultura chamánica, de una cultura que, por ejemplo, ni tenían hospitales. Había culturas que decían, no, ¿qué sentido tiene juntar enfermos? No los juntemos. Lo más probable es que no salga gente sana de juntar muchos enfermos. Si al chamán, por ponerte un ejemplo, le preguntase, bueno, ¿qué es eso que le está pasando en la rodilla a el primo del abuelo? Eso es el espíritu de la naturaleza que se está manifestando a través de su pierna para decirnos que estamos en disarmonía con la naturaleza. Hay que ver qué estamos haciendo mal. O es el espíritu del bosque hablándonos. Tú le dirías, "Ah, ja, ja, no, 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 eso es sus átomos, su ADN que está fallando, sus átomos que..." Y él te diría, no, no, eso no es un átomo, eso es la esencia de la naturaleza. Mira, mira, yo la veo ahí, la esencia del bosque. Es esa misma foto, yo la veo igual. Te quiero decir, si lo viese un cura, una enfermedad, te diría, bueno, ¿cómo la vamos a resolver? La vamos a resolver rezándole a Dios. Que Dios nos ayude a resolver la enfermedad, que Dios nos ayude a ser futbolista, que Dios me ayude a conseguir lo que quiero, estar sano de nuevo. Te lo digo yo, que a mí un médico me dijo, esa enfermedad es incurable la que tienes. Y yo era médico y decía, imposible. El tema es que el paradigma médico, que el nivel de conocimiento médico que había en ese momento no podía solucionar la enfermedad que yo tenía. Pero no me creía que no hubiese solución porque estaba bien, enfermé y entonces podía estar bien de nuevo. Desde donde uno ve lo que se encuentra, influye 100% en si consigue una solución a eso o no. El cura te diría, rézale a Dios para solucionarlo, o reza 20 Ave Marías. No está mal, yo no digo lo está haciendo mal porque es cura o lo está haciendo mal porque le reza a Dios, ojo, yo no estoy aquí diciendo está mal. Digo, es un mito, es una posibilidad, igual que la cultura chamánica hace 400 años, igual era lo más normal en América. Sí, para ellos era normal lo que para aquí sería rezarle a Dios, o lo que para ahora es la ciencia, no, esto es un átomo, hay que tratar el átomo. ¿Vamos bien? ¿Os está interesando? Sí, vale. Ahora, ¿conocéis a esta persona? Esta persona revolucionó el mundo de la salud. ¿Qué? ¿Qué? Napoleón. Otro. Ese también revolucionó el mundo, Napoleón. Esto- Me alegraría que veas a Napoleón aquí. Ok. Este es Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. En 1920, Sigmund Freud vino y dijo, él era médico de formación, y dijo, todo lo que pensamos que es enfermedad viene de un... Bueno, te lo voy a contar un poco mejor, va, que tenemos tiempo. Él investigó sobre todo la histeria. Histeria viene de hister, de útero, y en el campo de la medicina, en ese momento creían que era algo que se solucionaba pues quitándole el útero, que era un problema de la mujer, que solo había en la mujer. No, ¿eh? No, 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 por ahí no va. Histéricos hay hombres, hay mujeres, si no, bueno, basta con dar un paseo un viernes por la noche en Barcelona o en cualquier ciudad. Sigmund Freud empezó a estudiar a esas mujeres porque en el aula de medicina donde estudiaban llevaron a una paciente que estaba en estado de histeria y se empezaron a pasar un papel que decía tratamiento, receta, como el recetario del médico, y le ponía penis in tratamientos prolongatus. Los médicos estaban relacionando la enfermedad que tenía en ese caso la mujer con algo sexual que tenían que solucionar. Tenis sin tratamientos prolongados. No, no necesito explicártelo. Es latín antiguo. Estaban empezando a relacionar que lo que necesitaba el tratamiento que fuese a través del chiste, de la coña, tenía que ver con la sexualidad. Ahí este hombre que tenéis en pantalla dijo, aquí hay algo no resuelto.
y se puso a escucharlas, a sentarlas en lo que hoy es el famoso diván del psicoanalista. Bueno, esta persona le dio esta definición al síntoma. Antes de entrar, quiero hacer un poco más de viaje hacia atrás. Tenemos que lo que vemos, así como el vídeo de la velocidad de la sangre, que puede ser interpretado así, puede ser el átomo, podemos ver ahí un átomo, podemos ver una célula, podemos ver el ADN. El chamán te va a decir, yo puedo ver a la naturaleza hablándote, al alma del bosque hablándote. El sacerdote te va a decir, yo veo a Dios diciéndote la enfermedad te está trayendo, que tienes que reconciliarte con Dios porque fuiste pecador. Entonces rézale, ponle un aguinaldo a, no sé, Santa algo y te reconciliarás con Dios y te sanarás. Otro mito. Te lo invito a que lo pienses hoy como otro mito. Y ojalá de aquí en adelante consiga que te interese. Porque yo con esto me sané. Yo aprendiendo esto, un año después de diagnóstico de enfermedad incurable, estoy aquí y luego, pues, otros avances gracias a Bemer y otras, entre otras cuestiones. Dice Freud, vamos a entender el síntoma en el tiempo que tenemos hoy. Uy, entra una persona nueva, MJ. Ok, MJ. MJ, entras en el momento. Creo que ya estaba antes en la sala, MJ. ¿Estás ahí? Sí. Estamos entrando a uno de los temas que para mí me revolucionaron mi concepción de la medicina y de la salud. ¿Estáis ahí, MJ? Sí, MJ. Puede ser. Está en fuerzas en conflicto. Ok, entre el sí y el no. Síntoma. Una de las formaciones del inconsciente, cuya principal característica es ser una formación transaccional o de compromiso entre fuerzas opuestas en conflicto. Viene un tipo de gafas que para Luis era Napoleón. Bueno, no sé si qué te diría él, no sé si se enfadaría contigo. No, no conocía. ¿No? Bueno, Napoleón conocía claves de estas. Trabajaba con claves de el inconsciente. Eso consiguió lo que consiguió, como Alejandro Magno ganaba batallas leyendo a las águilas. Decía, ahora es el momento de atacar. Ahora sí. Bueno, muchas cosas que me gustaría contar paso a paso. Lo leemos, vamos a entenderlo juntos. Freud, padre del psicoanálisis, 1920, hace 100 años, dice, el síntoma es una formación, algo que se forma, una forma que se da del inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Algo que pasa en cada uno sin que nos tengamos conciencia de ello, sin que sepamos que lo estamos haciendo a propósito, por decirlo así, muy definición de barrio. Eso no quiere decir que no pase. O sea, si tú no eres consciente de que las cerezas te sientan mal y las tomas, te sientan mal. Y te hinchan y no sabes qué pasa. Te sientan mal igual, aunque no tengas conciencia de ello. Pues aquí Freud te está diciendo, es una formación del inconsciente cuya principal característica es ser una formación. Repite, ¿eh? Es una forma, algo que se forma, algo que se genera. Transaccional, o sea que implica una transacción, un intercambio o de compromiso entre fuerzas opuestas en conflicto. O sea, hay dos partes que están en conflicto y eso genera algo. A mí esto, te juro que me cambió la percepción de la salud que tenía hasta el momento y de la enfermedad. Dije, ah, vale, vale, vale. O sea, el síntoma cumple una función entonces. El síntoma se forma por algo. Claro que es posible entonces revertirlo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Andrea, que te veo en pantalla. ¿Sí? ¿Vas bien? ¿Vamos bien, David, también? ¿Sí? Flor, Vamos muy bien. ¿vamos bien? ¿Os está interesando? Estos son temas que, si os despierta el interés, wow, me alegro muchísimo. Venga,
A ver, ¿qué dicen algo por el chat? Chat principal. Te dicen ok, que todo va bien. Mari Ángeles, muy bien. Gracias, María Ángeles. Vamos allá. Esto nos pone ante una pista. O sea, invita a una pregunta que yo en su momento como médico me la hice, que decía, bueno, entonces, ¿por qué el cuerpo gasta energía en generar un síntoma? ¿Por qué mi cuerpo, que es tan sabio para muchas cosas, que es una máquina de adaptación enorme, gasta energía en fiebre, infección, dolor en la rodilla, dolor en el pecho, precordial, que se decía antes, dolor en el corazón, emociones de mierda, angustia, tristeza? ¿Por qué gasto toda esa energía en eso que no me sirve para un carajo? Más que para estar mal. Esto lo resolvió Freud hace 100 años ya. Solo que, bueno, hay que encontrarse con ello, hay que encontrarse como hoy te estás encontrando con nosotros, por algo que a ti te trae aquí. Entonces, siguiente pregunta necesaria para de esto avanzar. ¿Hay fuerzas en conflicto en mí? La pregunta ya empieza a rascar un poco. Ya empieza a ser un poco de, vale, igual hay algo en mí que está generando esa formación en mi cuerpo. Ya empieza uno a tener cierta relación con lo que le pasa en su cuerpo. Ya no es algo que un dolor, me duele la rodilla. A veces, como yo escuchaba en el hospital, sí, viene un COVID, viene un cáncer de páncreas, viene no sé, bueno, ¿me entiendes? Que era no, no, viene una persona que tiene una enfermedad. Pero esas asociaciones son tan rápidas, son tan básicas de hacer, de me duele la rodilla, o sí, es un dolor de cabeza. Y uno no asocia que eso le está pasando a uno mientras lo nombra. No quiero liarte mucho, pero es para que entiendas. Es, ¿hay fuerzas en conflicto en mí? La respuesta es sí. Si la respuesta es no, seguro te estás engañando. Yo no conozco a un humano que no tenga fuerzas en conflicto en sí mismo. Hasta que demuestre lo contrario, ojo. Entre lo que digo y lo que hago no es lo mismo. Entre a quien amo y a quien deseo hay una diferencia. Entre lo que quiero hacer con mi vida, mi trabajo soñado, con el que quiero ganar dinero y lo que hago en mi día a día, hay un conflicto. Eso es parte fundamental del ser humano, por el hecho de, bueno, haber sido criado en unas condiciones. El psicoanálisis podemos trabajarlo más adelante, más profundamente. Hoy quiero traer así unas pinceladas. ¿Hay fuerzas en conflicto en mí? Sí, partamos de esa hipótesis, de que las hay en cada uno a la hora de hacer lo que sea. Porque luego viene siguiente persona que toma el del psicoanálisis de Freud, quizá lo conocéis, se llama Jacques Lacan, y nos dice, incluso en su momento, decía, la mujer es el síntoma del hombre. Claro, para volverse loco hoy en día. ¿Cómo que? La mujer es el síntoma del hombre. Jacques Lacan incluso llegó a decir, en el psiquismo humano la mujer no existe. Todos tenemos una vocación de hombre, fálica. Queremos hacer algo, queremos meter algo en la situación, queremos hacer algo en la situación que sea, y eso nos lleva a perdernos la parte mujer, la parte receptiva, la parte matriz, mater, tierra, toda esa parte maternal. A mí esto me sorprendió mucho porque si viajáis a los centros en Tailandia, por ahí, budismo, hay muchos templos que tienen figuras fálicas en el templo, falos en el templo, digamos, figuras fálicas. Y dije, guau, pero ¿esto qué pinta aquí? Es un templo sagrado a la divinidad, le ponen 80.000 ofrendas, todos ahí, tal, y luego tienen figuras fálicas. Es que el falo, el poder, la dirección que uno tiene en su vida es algo fundamental. Es parte de lo que hay que tener en cuenta cuando uno está haciendo un viaje de sanación.
Si no, rebotamos a... No, no hay fuerza sin conflicto en mí. A mí me pasa algo en el cuerpo, listo, yo no tengo algo que ver, me pongo una pastilla, la que sea, mejor o peor, se sana el cuerpo y yo sigo con mi vida. Yo te puedo decir por mi experiencia, eso no solo no funciona, sino que acaba siendo peor. Como decía antes, acaba siendo más frustrante porque el problema vuelve a aparecer. Y si no cambió quien se encuentra ante ese problema, la solución va a volver a ser la misma o peor, por el hartazgo de haber gastado tanta energía. Siguiente persona que a mí me cambió la vida, José Luis Parise, psicoanalista argentino y que, como hecho destacado, estudió las culturas antiguas de la historia de la humanidad y viajó a esas culturas para conocer a las personas sagradas de esas culturas. En este libro que se llama Casualizar, pone este ejemplo que para mí es perfecto para el día de hoy, para que entiendas de qué estamos hablando. Mejor, vamos a leerlo juntos. Que pone un ejemplo de medicina. Vamos a leerlo juntos, un momento, seguidme a mí, vamos a leerlo juntos porque así detectamos las partes fundamentales. Yo quiero creerme en mi ingenuidad que Rosa, Pepe, Monse y María Ángeles aún están en la reunión. En mi ingenuidad de fuerzas en conflicto. Quiero creerme que no hay conflicto entre estar aquí y estar haciendo otra cosa. Seguro que no son fuerzas en conflicto. Quiero creérmelo en mi ingenuidad. Alguien va al médico, dice casualizar, porque está excedido de peso. Y cuando quiere hacer gimnasia, un fuerte dolor en sus rodillas le impide hacerlo. Aquí estamos. Genial, María Ángeles. Ah, Marija. Ok, ahí MJ. Ok. Vale. Gracias por confirmarlo, María Ángeles. Me alegra mucho. Que no hay fuerzas en conflicto, que estamos en una misma dirección juntos. Si no, automáticamente se arman fuerzas en el conflicto. Es el ser humano. Ante algo empieza a armar fuerzas en conflicto. Quiero hacer otra cosa, bueno, aprovecho para hacer esto, bueno, de paso pienso en esto y me imagino, no sé qué. Pues se separa las fuerzas. Integrarlas es sanador. Alguien va al médico porque está excedido de peso y cuando quiere hacer gimnasia, un fuerte dolor en sus rodillas le impide hacerlo. El tratamiento médico detecta una inflamación que origina el dolor, la cual finalmente logra ser filtrada. Ahora puede hacer gimnasia, llegar al peso ideal y disfrutar de un cuerpo que estaba más allá del que podía alcanzar antes de ese recorrido. Pero si esa inflamación que se logró filtrar, nos advierte, desde dónde estaba originada, consistía en un creciente proceso artrítico, inflamación, ocasionado por un tumor que no ha sido filtrado, aunque ahora pueda, efectivamente, salir a correr todos los días, con cada paso que dé, el desgaste entre sus articulaciones las destrozará cada vez más. El problema no filtrado invadirá lo alcanzado. Habrá fracasado precisamente ahí donde había triunfado. Este texto abre la mente. Yo creo que está abriendo ahora a todos los que estamos aquí con fuerzas integradas pensamientos diferentes a los habituales. Claro, yo me creo que estoy solucionando el dolor, solucionando el síntoma, y si con eso estoy, como ahí dice, no deja, habrá fracasado precisamente ahí donde había triunfado. Te pone ahí un... Uy, dejar caer una gotita de sudor por ahí. Ojo con cuando me creo que soluciono algo. Claro, ahí cuando Pedro, cuando dice se logró filtrar, entiendo que está hablando de que se logró aplacar, es decir, se logró ese dolor dormirlo sin escuchar el síntoma, sin escuchar lo que había debajo, es decir, simplemente atacar o contrarrestar la inflamación Claro, sin tener en cuenta el origen. eso es un filtro, logró que eso ya no pasase. Ujú. Pero seguía pasando otra cosa más sutil que estaba ahí sin llamar la atención y que, por no tenerla en cuenta, cagamos. Aunque se logró filtrar el dolor. Por eso es tan interesante el trabajo que se puede hacer combinado con herramientas como Bemer, con todo el tratamiento integral. Porque permite, por un lado, por qué esa persona tiene ese síntoma, por qué, bueno, rodilla, alguien se cree por encima. Entonces, normalmente, en los momentos en los que tiene que agacharse, bajar, reconocer,
O sea, estoy poniendo un ejemplo que se me ocurre. Casualmente, el síntoma se le da en la rodilla. Ahora, si soluciona solo el dolor en la rodilla, va a tener que integrar ambos que se ha encontrado con solución con Bemer, porque es eso lo que está resolviendo en su vida, o son cosas que son dos mundos que no tienen que ver uno con el otro. Lo que le pasa en el cuerpo con lo que le pasa en su vida cotidiana. Ahí empieza un proceso de integración, que a mí me encanta llamarlo como un viaje de sanación. Es un viaje y no hay un momento en que se termina. O sea, la idea de, bueno, yo ya me curé, listo, ya no va a haber más fuerzas en conflicto en mí, yo ya estoy sanado, ya soy perfecto. Señores y señoras, antes que oía un acento muy gallego por ahí, sentidiño. Ahí le escuchaba un acento muy gallego a Pepe, diría, sentidiño. Una misma dirección, un mismo sentido, un mismo sentidiño. Si no, va a haber fuerzas que se separan. Yo traté a una mujer con fenómeno de Raynaud, que es que los vasos, en medicina, el nombre que le da medicina, vasos de las manos se ponen de distintos colores y van cambiando de blanco, azul a rojo sin explicación para la medicina alguna. Te voy a contar ese caso y ahora avanzamos unos minutos con el testimonio, aquí presencial. Esta era una mujer gitana que se había muerto su madre y ella contaba exactamente esto. Decía, es que mis hermanos somos como los dedos de una mano. Y ahora, desde que mi madre, que es la que está en el centro, se ha muerto, pues nos estamos separando unos de los otros. Esto explicaba ella cuando hablaba de su enfermedad en las manos. No sé si estoy dando un salto demasiado rápido. Te quiero decir, el síntoma físico, en ese caso llamado en medicina fenómeno de Raynaud, que no tiene una explicación científica tal, sino es fenómeno, síndrome, que bueno, hay más afectación autoinmune, si está dentro del síndrome. Bueno, ella en su caso particular lo explicaba diciendo, se ha muerto mi madre y mis hermanos somos como los dedos de una mano, lo explicaba así, cada uno es diferente y nos estamos separando. Y eso a ella se le hacía fuerzas en conflicto, se le hacía un problema. Estaba angustiada con eso porque era una familia que siempre había estado muy unida, familia gitana, tienen mucha tradición familiar. Y cuando ella contaba de su enfermedad, contaba exactamente lo que estaba pasando en su cuerpo, pero no lo relacionaba. Yo le di Bemer, sí, le di Bemer, también, dentro de el reconocimiento de, claro, es que eso, que ahora mismo son fuerzas en conflicto, ¿cuáles? Ella y sus hermanos, separándose. ¿Quién dice que tenían que estar juntos para siempre? ¿Solo porque nacieron en la misma casa? No sé. No tiene por qué. Es decir, nadie obliga a tener que tener relación para toda la vida con los hermanos. No es obligatorio, aunque lo diga la cultura. La cultura hace, no sé. La cultura de hoy de los niños es pantalla, salir a hacer cuatro, no sé. Bueno, para ser más claro y no estoy siendo, digamos, irrespetuoso, sino lo que hace un niño de 14 años hoy en día ha cambiado infinito con lo que hacía un niño de 14 años cuando yo tenía 14 años, hace 20 años. ¿Eso quiere decir que era mejor o peor? No, que la cultura cambió. Pues lo mismo. Ella, en base a su cultura, se le estaban armando fuerzas en conflicto y se le estaba manifestando físicamente. Y la Bemer ayudó a que en un mes tuviese las manos recuperadas gracias a que detectamos toda esa parte sutil. ¿Me has entendido? No he dado un salto demasiado rápido, a ver si me has entendido. La lógica del síntoma en esa persona. ¿Por qué se le manifestó el problema en las manos? Creo que no. ¿No? Por sus fuerzas en conflicto, ¿no? Debido a su tradición, que tal, que tenían que estar todos juntos, entonces al que se le falleciera su mamá, se separaron y se le reflejó en sus hermanos, ¿sabes? Sus manos, pues. Claro. Y eso, a nivel sutil, a nivel fuerzas en conflicto.
no físicas, por así decirlo, se convirtió en un problema físico, que mostraba ese mismo problema. Que entre claro, sus hermanos, que cada uno para ella, cuando lo decía, era cada uno uno de los dedos de la mano, se estaban separando. Había diferencias entre ellos. Casualmente lo mismo que le pasaba en sus dedos. Uno era blanco, otro azul, otro rojo. Y la medicina tradicional no le daba tratamiento alguno. O sea, lo que le daban era pastillas para bajar la inflamación, que era lo que se suponía, que tal. Lo de siempre, lo ortodoxo. Lo ortodoxo, la medicina Bemer le podría dar, ok, le cambiamos la circulación, pero las fuerzas en conflicto seguirían funcionando. Por eso es tan potente el tratamiento integrador que hoy os estamos abriendo aquí. Y si te has conectado es porque te interesan ambos mundos, Bemer y medicina integrativa. En este nivel se pueden pensar muchos otros casos. Una niña que tratamos de un tumor vitalámico, glioma vitalámico que la habían desahuciado del sistema. Luis la conoce, participa del programa. La tratamos a la niña de 3 años tratamos a su madre. El inconsciente en niños antes de los 7 años está 100% influenciado por los padres. Tratamos a la madre, la hija está viva después de 4 meses. Sigue viva, está empezando a ir al cole. Era incurable. Bueno, casualmente se abrió una rendija física, empezó el tratamiento con nosotros y creo que fueron 3 semanas, apareció un nuevo estudio clínico en Madrid donde le daban una solución y ahora la niña está bien. ¿Cambió algo en el mundo físico? Y no, no mucho. El tratamiento que le dieron hasta que se encontró con el nuevo tratamiento físico no había cambiado. Empezó ella a cambiar su percepción. Estaba totalmente volcada en la niña, la niña, la niña, la niña. La vida de la madre era la niña. Tanto que, bueno, pasó lo que pasó. Y más la niña, más la niña. Eso era el problema. La vida de la mujer y la vida de la niña eran fuerzas en conflicto. La madre vivía para la hija. Eso, bueno, generó todo eso. Que gracias a ver las fuerzas en conflicto, fue posible integrar. Pues decía, fundamental, si no quieres generar división de fuerzas, conectar aquí en esta reunión también, eso, con lo que estamos haciendo. Bueno, creo que a nivel de ejemplos, ahora con el ejemplo que te va a contar Luis de su experiencia, eh, va a ser, bueno, otro tratamiento de paciente con úlceras que fue algo muy parecido y después de 20 años con úlceras sangrantes todos los veranos, primer verano después de 3 meses, dejó de tener úlceras. Así que eso, entramos en esta siguiente parte en la que yo digo y repito, Bemer tiene una parte fundamentalmente importante para lo que es la parte física y energética del proceso de sanación. La tiene y yo la uso para mí mismo, para tratar deportistas, para tratar pacientes. Si tú estás aquí, creo que te interesa en el nivel de que se puede integrar con un plano de tratamiento que implica de esas fuerzas que se están dividiendo. Quiero una cosa y hago otra. Digo que voy a hacer una cosa y hago otra. Con algo nuevo, algo integrador. Ciencia muy avanzada con profundo conocimiento y sabiduría de cómo funcionan las leyes del psiquismo humano. Esas dos puertas integradas te vuelves imparable. Entonces, ¿te gustaría contar, Luis? ¿Te animas? Sí. Después de todo este tiempo aquí. Ok, venga. Muy buenas a todos. Mi nombre es Luis. Quiero presentarme pues que esta bonita máquina BM, pues la verdad yo tenía un síntoma, como dice Pedro, en la rodilla. Llevaba años. Yo llevo aquí, voy a cumplir un año en este país, en España, que llegué, soy de Venezuela. Y yo llevaba años con este síntoma de la rodilla. Siempre que hacía pero bueno, como deportista, ¿no? Como futbolista y como yo quiero llegar a ser futbolista profesional, se necesita o se requiere un esfuerzo físico todos los días y intensamente, pues uno tiene que exigirse. Y yo cada vez que hacía un esfuerzo físico brutal, pues siempre en la rodilla derecha
se me presentaba un síntoma que era muy, digamos, insoportable. A veces no me dejaba ni, quedaba, como decimos en mi país, chueco, no sé cómo dicen aquí, cojo, Con dolor, que te dolía. con dolor. Sí. Ujú. Me costaba para caminar. Después que yo hacía ese esfuerzo físico, yo creía que iba a ser como, digamos, un impedimento para mí, que, digamos, que gracias a ese dolor, pues no iba a ser futbolista profesional o X cosa. Después que yo mismo decía, no, yo tengo que ir al médico, bueno, con una pastillita para el dolor se me pasa y ya está. Después que yo, pues digamos, traté con esta máquina BEMER, pues no me van a creer, pero después de 3 días probándola constantemente, el dolor de verdad que estaba aquí y fue disminuyendo también, la verdad. Yo estoy, es como si me hubiesen sacado, no sé, un diente podrido y me siento, no sé, como liberado gracias a esa máquina de Bemer que la verdad que me ha ayudado muchísimo. Después que yo probé eso, hago un esfuerzo físico más brutal y más fuerte, más intenso y el dolor no me aparece, la verdad. Es como si, no sé, una varita mágica, quitar, haz esto y se te va. La verdad que yo estoy muy agradecido con Pedro que me ayudó y con esta máquina, la verdad que espero que a cualquiera que la pueda usar le saque el mayor provecho y que se pueda curar, que es muy, muy, pero muy recomendable. Gracias. Muy bien, muy correcto. Muy bien. No sé, ¿queréis preguntarle algo? También. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguien? No todos a la vez. Están totalmente abiertos para preguntarme lo que sea con respecto al esfuerzo físico, cómo usé la máquina, qué hice para, no sé. Claro, tú contaste sobre todo la parte física. Bueno, ahí va a decir algo. Ujú. Creo que Rosa quiere decir algo. Sí, ¿cómo? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué- ¿Podrías explicarnos un poquito cómo la usas a nivel deportivo? Sí, pues después que yo vengo de entrenar, yo me puse, pues digamos, de acuerdo con Pedro cuando me la recomendó. Después de entrenar, llego aquí, la uso un vaso de agua antes de usarla, me la pongo en el sitio donde me duele durante 8 minutos. ¿Cómo se dice cuando está alto la intensidad? La intensidad, ¿no? Sí. Se pone, bueno, como sale en la imagen, en el aparato se pone una intensidad que es bajo, medio y alto. Y bueno, yo me la puse en el alto porque el dolor es alto. Después que yo terminaba de hacer un gran esfuerzo físico, pues el dolor era muy alto, la verdad. Y bueno, me la ponía durante 8 minutos haciendo unas breves respiraciones, que es 5 segundos inhalando, manteniendo 5 segundos, botando en 5 segundos Ujú. y volviendo a mantener en 5 segundos. Eso durante 8 minutos. Yo la probé y yo decía, no, esto pues yo creía que iba a ser, no sé, una reacción como las que usan los deportistas de más alto nivel, que esto se infla, que yo no sé qué, qué tal. Y yo, bueno, pero yo no sé si esto va a servir, me decía yo. Y bueno, después de probarla también constantemente, haciendo eso, al pie de la letra, como decimos en mi país, no sé. Funcionó y vi los cambios rápidamente, la verdad. Estoy muy contento, la verdad, muy, muy contento y que eso me ha ayudado, la verdad. Gracias. De nada, un placer. Más preguntas para Luis, preguntas para Pedro, para mí. Yo quisiera hacer una pregunta, también, bueno, para los tres, pero bueno, más para Pedro y por el tema del dolor, ¿vale? El tema del dolor, si por ejemplo vemos que estamos usando Bemer con las indicaciones y tal y que no disminuye, ¿qué pautas aparte nos recomendarías, por ejemplo? Porque a veces coincide que algunos pacientes, pues, que tardan más en bajar ese grado o esa intensidad de dolor. ¿Cómo podemos
Bueno, habría que ver la patología de la persona, habría que ver qué edad tienen y todo eso, ¿no? Pero sí que es un punto que tenemos a veces en común con más terapeutas, en que nos encontramos eso. ¿Qué recomendaciones, aparte de Bemer y las indicaciones que damos, qué podíamos añadir? Yo tengo una respuesta clara a eso. David, no sé si tú quieres decir algo más. No, empieza tú, Pedro, yo luego me Sí. añado. Venga, genial, gracias. A ver, es esta parte que allí, en lo que contó Luis, a mí me interesa mucho la parte de por qué en este momento se encontró ya con la solución y por qué en este momento se le está pasando el síntoma. Ante alguien que tiene dolor y no se le pasa con el tratamiento físico, con el tratamiento energético, Bemer, es fundamental encontrar la raíz de la enfermedad. Es el texto que antes veíamos de José Luis Parise, psicoanalista, investigador, Mm, el que, bueno, lo pongo un momento nuevo porque creo que te va a ayudar a pensarlo, Flor. sí. El tío tiene dolor en la rodilla, se le quita la inflamación y luego en realidad tenía un tumor en la rodilla y no tener dolor le está haciendo más daño adentro. Ahora tú me dices, no tiene algo físico demostrado, ¿no? El paciente viene y no tiene un diagnóstico físico como tal, le han hecho la radiografía de rodilla, no aparece nada, como nunca aparece en la radiografía de rodilla, en la resonancia tampoco, y entonces, ¿qué hacemos? En la parte del proceso de Luis, que él ahora no contó, pero que para mí es de lo que es más importante, es lo que él está aprendiendo de sí mismo en el proceso. Que se le nota además, en cómo lo cuenta, en el entusiasmo con el que lo cuenta, pero que es la parte más resistida. Que él, después de 4 meses, empezó a hacer la Bemer porque ya está en un nivel, digamos, de uso de en ese caso la Bemer, que le puede ayudar a él mejorar como persona, a él avanzar en su vida. Antes no estaba listo, no estaba preparado, como cada uno, en su proceso. Si yo tuviese que ayudarte y ayudar a ese paciente en ese sentido, sin duda encontrar en qué momento empezó el dolor y qué tiene que ver con su vida exactamente, con su, digamos, con sus fuerzas como hoy Sí, trabajamos, sí, fuerzas buscar el concepto de la raíz del dolor. Ahí te he dicho, ¿no? Pero Llegas a como un... a veces nos relacionamos a veces con usuarios más, ¿sabes? Que estamos ayudándoles. Sí. Entonces, ¿qué pautas aparte de, pues ya sabemos, ¿no? Pues pon esto, pues pon lo otro. O qué pauta decirle, bueno, pues mira, tranquilo, vas a pasar, ¿sabes? Aunque nosotros ya sabemos dar esas pautas, pero para que la persona, porque yo creo que todos coincidimos en que nos encontramos con pacientes o con personas que queremos resultados muy rápidos. Hacer como, venga, me voy a poner esto y me va a solucionar, ¿no? Entonces, nosotros ya sé que el trabajo nuestro es, venga, tranquilo, esto va a ser, ¿sabes? Vamos, lo que dices tú, Bemer, ha llegado el momento para ti, para ayudarte, ¿no? Pero a veces te encuentras con que te falta una herramienta, ¿no? Que dices, bueno, jo, ¿qué pauta le podría dar aparte de tal para ayudarle a que baje esa intensidad de dolor? ¿Sabes? De que Bueno, él todavía no está preparado sí, a que le eso, ¿sabes? Yo es yo como diría, sugerencia, ¿no? claro, yo diría, Flor, volvería a remarcar, lo siento, pero lo que dice Pedro en el sentido de que a veces ir a por el dolor es como que haya un incendio y querer apagar la alarma Ujú. y no atender al fuego, ¿no? Eso que quede claro. Por eso quería volver a repetirlo. Pero lógicamente todos queremos que el dolor baje, queremos estar mejor y paralelamente a ese proceso de indagación, de autoindagación, que es fundamental y que hoy hemos querido remarcar, no solo hablar de Bemer como tal, sino enmarcarlo dentro del proceso de la medicina integrativa. Bueno, cada persona es un mundo realmente. Yo me he encontrado personas que mejoran ya y personas que no mejoran y hace falta paciencia y paciencia y paciencia. Tiene que ver también con la edad, tiene que ver también con el estado de deterioro que hay ya en el organismo. Y tiene que ver muchas veces, ahí es donde quizá te pueda ayudar más, no sé tu Mm, experiencia con Bemer, si es corta o mucha, pero con el nivel de intensidades y con el número de veces que aplicamos la Bemer al mm, día. Es decir, si lo que, la zona o los tejidos que estamos trabajando son más bien superficiales, en la aplicación local
nos va a ir bien una intensidad leve, es decir, la uno. Mm. La uno, la 2. Si es más profundo, según qué músculos, tendones, la 2. Más bien, si ya estamos hablando de algo tipo articulaciones, huesos, la 3. ¿Sí? También tiene que ver con si es un proceso agudo o crónico. Si es Mm. algo que hace mucho tiempo, vamos a ir también a intensidades bajas, la uno, y darnos Venga. tiempo, no querer correr, no querer que el dolor desaparezca en 2 días, porque esto no es un milagro, es decir, hace falta que el organismo, el hecho de que sepamos científicamente y sepamos seguro que hay una acción inmediata en la mejoría de la microcirculación, no quiere decir que una fibromialgia vaya a desaparecer en 2 días. Quiere decir que la microcirculación está mejorando. Y si eso lo mantengo y al mismo tiempo, lo que decía Pedro, voy a la raíz, etcétera, voy a ver un resultado. Pero tengo que dar tiempo. No No, sí, puedo sí. pretender, ¿sabes? Es decir, que hace falta el tiempo, hace falta encontrar la intensidad y hace falta también encontrar el número de veces que podemos trabajar. Es decir, cuanto más agudo es el problema, podemos aplicarnos la aplicación local hasta 4 veces al día. Ujú. A veces, es que me han dicho que uno o dos. Bueno, pero es que te has pegado un porrazo, tienes una contusión muy fuerte, tienes una torcedura muy fuerte, un gran nivel de inflamación, hasta 4 al día, sin ningún problema. Hay que entender, y eso es una de las cosas que yo quería añadir a lo que ha dicho Pedro, que así como en el ejemplo de José Luis París hablamos de una pastilla que va a quitar el dolor, y eso puede ser contraproducente en el sentido de que apagamos la alarma de incendio, pero el fuego sigue, Mm. ¿sí? Con Bemer nunca nos va a pasar eso, porque Bemer lo que hace es favorecer el proceso curativo del organismo. Estimula los pequeños vasos, todo lo que llamamos la microcirculación, más del 90% de vasos de la circulación en general, y eso mejora a su vez la nutrición celular y la eliminación de las toxinas celulares. Y eso con el tiempo debido, que puede variar en cada persona, sí o sí va a producir una mejoría. En alguna persona puede que esa mejoría no sea total. Bueno, puede que haya una raíz del problema a la que no estamos atendiendo, Un tip, David. pero que nunca va a ser contraproducente, como sí que puede serlo una pastilla en algún momento. Eso es así, nunca va a ser contraproducente. Incluso cuando a veces tenemos unos síntomas, entre comillas los de síntomas, que pueden parecer incómodos, ¿no? Un mareo, un dolor, etcétera, es porque el organismo está reaccionando, porque Sí. llevamos tanto tiempo. Es lo que en medicina natural llamamos la reacción curativa. Hace falta a veces volver a pasar por el dolor para deshacer esa madeja que se ha formado, ¿no?, en la enfermedad. Un Un tip a sistema de nivel, un sistema de reparación, sí, Claro, y un tip a nivel de durante el uso de la Bemer, durante la terapia, que le podrías decir, Flor, así, y avanzamos con alguna pregunta más, es lo de la respiración que comentaba Luis. El hecho de concentrar la respiración en la zona y aprender un mini ejercicio de respiración, como es la respiración cuadrada, esa que comentó, también puede ayudar mucho. Yo en mi Sí, experiencia, sí, también es lo... una ayuda, sí, es una ayuda. Es que porque a veces me encuentro con pacientes, cada uno ya gradúo, ¿no? Entonces me encanta el que me deis esos tips, ¿sabes? Para claro, yo poder un poco a veces bajar la intensidad de esa ansiedad que tiene el paciente de, sí, de querer recuperarse enseguida, ¿no? Aunque todo este protocolo ya se lo dice, tal, ¿no? Pero siempre viene el clic de, es que no mejoro, ¿sabes? Es que el dolor me sigue, ya sabemos, ¿no? Pero bueno, mira, lo de las respiraciones sí que lo había alguna vez oído y ahora sí que lo voy a eh, aplicar. también a veces cosas tan sencillas como hacerle ver a la persona que está mejorando. Quizá no lo está viendo, No es porque, consciente. claro, no es consciente porque no quiere serlo. Es decir, quiere seguir en su lamento, en su Fuerzas queja, divididas. la enfermedad, Las fuerzas etcétera, ¿no? divididas en conflicto, ¿no? Claro, yo me he encontrado bueno, con un cliente mío en concreto que me decía, bueno, sí, tal, pues,
Y su hijo que estaba al lado me decía, pero le decía, pero papá, antes no salías de casa, ahora te vas a caminar. Antes, es decir, evidentemente era una persona con cerca de 80 años y evidentemente pues seguía teniendo los 80 años, pero tenía un ánimo, tenía una energía y una capacidad de moverse, sin hacer maratones, pero el hijo era capaz de verlo. Él no lo veía, él quería ser joven. Él quería la solución total, él quería un cuerpo nuevo. Entiéndeme, ¿no? A veces somos tan exigentes que queremos la pastilla milagrosa, ¿no? Y eso también a veces pasa y todos los que somos terapeutas sabemos que a veces preguntamos, bueno, ¿cómo te ha ido? Bueno, no me ha Mm, ido mal, ¿no? Empiezas a preguntar, resulta que ha mejorado el sueño, resulta que las digestiones han mejorado, hay cosas a mejores un poco satélites, por eso cuando instalamos una BEMER, siempre es bueno hacer como una especie de chequeo. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cuál es tu nivel de energía? ¿Cuáles son tus digestiones? Etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces vas al baño? Eh, ¿Tienes algún problema en la piel? Porque una persona puede estar obsesionada con el dolor de rodilla, por poner un ejemplo, y si el dolor de rodilla no mejora, no va a darse cuenta de que está durmiendo mejor, de que sus digestiones son mejores, de que tiene más energía y no lo ve, porque solo le interesa, aunque esté mejorando efectivamente, a veces está tan metido en el tema de la rodilla que no es capaz de ver la periferia. Entonces, bueno, esas son cosas que nos ayudan, ¿no? También a tener una conversación y hacerle tomar conciencia de que sí hay cosas mejorando. sí, bueno, Siempre para hay eso cosas mejorando. Con Bemer estamos sí. los asesores también, para ese concepto, Exacto, para que la persona... Y Bemer lleva esa historia, ¿no? De que necesitas una atención personalizada, eso es lo bonito, lo que conlleva, y que se claro, enamore de la técnica de Bemer, que es una pasada, y que claro, tiene que adherirla como el que se cepilla los dientes, como el que se peina, como claro. algo tan Eh, eh, natural. en definitiva son 8 minutos. Son 8 minutos, si puede ser 2 veces al día. Entonces, digamos que es sencillo. Hoy lo queremos todo rápido, sencillo, cómodo. Y yo creo que esta es una herramienta muy sencilla y muy cómoda. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Flor. Gracias, Pedro. Un placer. Esta aportación respiratoria. Siempre ahí ¿Más, probando. Yo más preguntas? sí quería decir de esto un apunte más. Que por eso lo que os estamos proponiendo hoy, también a quien le interese, digamos, siguientes pasos, es también formación en medicina integrativa para quien coja BEMER. O sea, que haya una parte de BEMER y una parte de guía en lo que es uso de BEMER con medicina integrativa, que por eso David y yo estamos haciendo este equipo tan valioso que integra ambas fuerzas, su amplia experiencia con el Claro, uso de claro. Bember, Sí, con el tratamiento sutil que permite, bueno, usar lo que hoy en día casi nadie usa, el sistema médico tradicional y la parte espiritual, digamos. Son dos fuerzas que si uno aprende a combinarlas como terapeuta, de verdad, yo, claro. como médico científico, te digo, Sí. Como ya hemos dicho, cuando soluciones uno adquiere incluso toda la vida. un dispositivo BEMER, adquiere también el acompañamiento del asesor, en este caso mi acompañamiento. Y en este caso, además, pues queremos acompañarlo con un valor añadido que es, coméntalo tú mismo, Pedro, entiendo que son un par o tres de sesiones, ¿verdad? Ayudándonos a entrar por lo menos en esta mentalidad no tan estrecha, sino abrir un poco, que entre un poco la luz, ¿no? De la medicina integrativa. Sí, gracias. Son unos vídeos grabados y luego ahí hacer una formación. O sea, formación sería ya siguiente paso. Unos vídeos grabados gratuitamente con la adquisición de la Bember y la consultoría en base a lo que la persona va descubriendo en esos vídeos, que luego puede aplicar a otros pacientes con lo que va descubriendo, que puede entender con eso, bueno, cuáles son sus fuerzas en conflicto, para con la terapia guiarle a que, ok, se sana del dolor gracias a ese viaje del conflicto a la integración terapéutica. Que Luis es el ejemplo de ese proceso, toda la vida, con todo el... Oh, y ahora, Resolviendo yo creo que también lo sutil en mí también, ¿sabes? Como nombran ustedes.
Pedro y David. No fue que también solamente así, como yo me la puse, 3 días después ya, ¿sabes? La varita mágica ya, ¿sabes? También hay que resolver lo que uno tiene internamente en su cabeza. Digo yo, las circunstancias que se le presentan, cómo uno resuelve esas cosas para que su vida gire en torno a lo que tú quieres lograr. Yo quería sanarme de esto hace, no sé, 3 años, 2 años, y bueno, se me presentó la facilidad, digamos así, resolviendo yo también, yo mismo, lo que yo quiero resolver para lograr una meta, y mira, la vida a veces le Claro, sonríe. ahí conecto con la solución. Sí. Bueno, eso. Que también incluye esa parte de asesoramiento para que sea un proceso integral, porque de verdad, para mí es lo único que hoy en día funciona, integrar físico con sutil y entonces una integración superior con la que hacer una diferencia. Ujú. Más preguntas, consultas. Para ir acabando, yo, porque tampoco queremos hacerlo muy largo, simplemente deciros que hoy en día es muy fácil probar Bemer, porque precisamente hay un método llamado así, probar Bemer, en el cual se puede alquilar este dispositivo y tenerlo en casa, porque Bemer no funciona si nos lo ponemos una vez a la semana. Es decir, hay que aplicarlo de una forma continuada. Entonces, esta posibilidad de probar Bemer es tenerla en casa durante 8 semanas y cuando eh, acaban estas 8 semanas uno decide si quiere quedársela o no. Normalmente es que sí y la persona que se la queda pues ya se le descuenta lo que ha pagado, es decir, es un alquiler con derecho a compra o con opción a compra. ¿Vale? Y además deciros que también hay sistemas, disponemos de sistemas de financiar la adquisición del dispositivo, con lo cual hoy en día es muy cómodo, es fácil e incluso pues, se puede probar. Yo incluso tengo un dispositivo que lo alquilo personalmente si alguien quiere probarlo. Es decir, que, bueno, estamos a vuestra disposición si tenéis dudas, si queréis cualquier otro tipo de información, os podemos enviar información, estudios clínicos, científicos, hay montones, casos que hemos vivido también y, bueno, muchos testimonios. Podemos enviaros esta misma filmación o esta misma grabación para, sobre todo para aquellos que habéis entrado tarde o si conocéis a alguien a quien le pueda interesar. Y creo que nada más, estamos a vuestra disposición. No sé si queréis hacer alguna última pregunta, alguna aportación de algún tipo. Bueno, pues nada, lo dicho, agradecer mucho a Pedro, al doctor Pedro Gea, a Luis, a su testimonio, por su presencia aquí, a todos los que habéis estado hoy con nosotros. Ha sido un placer volver a poner en relevancia esta fantástica herramienta que tenemos para la salud y además ponerla en el marco de la medicina integrativa, porque integrar es sanar. Así que os enviamos un abrazo muy fuerte, estamos a vuestra disposición y muchas gracias por haber estado con nosotros. Pedro, Sí, muchísimas gracias. El agradecimiento es mutuo, David, y ojalá esto que hoy hemos abierto a nivel de comprender, vale, hay una raíz de fuerzas en conflicto que con Bemer puedo integrar en un lugar superior, sea la apertura a un viaje. Esto que la imagen esta que es tan preciosa, es decir, es que se abra la puerta eh, esto, a una puerta que hemos abierto hoy. ¿Por qué tú has conectado hoy con nosotros? Porque seguro que hay algo que te podemos ayudar a entrar por ahí y elegir el camino del medio, no los caminos esos que se separan de puertas divididas, sino un camino mucho más luminoso. Gracias. muchas gracias a todos. Hasta cuando queráis. Un abrazo. Gracias a todos. Chao. Gracias.